algo en el auditorio de la Universidad César Vallejo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a usted la gentileza que ha tenido de darnos esta entrevista y por otro lado al público tan gentil que nos está viendo en este momento. Efectivamente, el día de mañana, como una actividad precongreso, vamos a realizar la conferencia Paradigmas de la Ciencia, Utopías y Antiutopías. ¿Qué cosa es un paradigma de la ciencia? Viene a ser el conjunto de conocimientos científicos que tratan de explicar el mundo de una manera determinada en un determinado momento. Justamente Thomas Kuhn estudia este fenómeno y establece que la ciencia no avanza como nosotros pensamos, de ladrillo en ladrillo, haciendo cada vez un edificio mayor, sino él piensa que se dan revoluciones científicas de tal manera que se vive dentro de un paradigma y cuando existen una serie de irregularidades que ese paradigma no puede explicar, entonces se da una revolución científica y se logra un nuevo paradigma. Por ejemplo, la idea de que la Tierra era plana era completamente aceptada en el mundo antes de que Colón descubriera América y comprobase que la Tierra era redonda. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante siglos, más o menos unos 1000 años, está el panorama que plantea Ptolomeo y que consiste en ver la Tierra como una superficie plana, como estática. Y eso se creyó y se repitió mil años prácticamente, toda la edad medieval. Y ocurre que hay ciertas cosas que no iban dentro de este esquema. Por ejemplo, cuando los barcos se perdían en lontananza, no se perdían de una manera súbita, sino primero la parte de abajo y luego se iban perdiendo las partes superiores. Entonces quiere decir que el barco no avanzaba de una manera recta, sino que en un momento dado había una curvatura. Entonces, ¿cómo se podía explicar esa curvatura? Dejando de lado la idea de que la Tierra era plana y aceptando más bien que la Tierra era redonda, ¿no? Realmente, doctora, nos hace ver de que la experiencia de la ciencia a través de los años, mientras más reciente sea la investigación, es más fidedigna. Sí, definitivamente, pero a veces se cambia pues el esquema de una manera completa y total, ¿no? Entonces, dentro de este esquema estaba también la idea de que la Tierra era el centro del universo. Y de pronto viene Copérnico, antes de él Kepler, y descubre que la Tierra no era el centro del universo, ni siquiera era el centro del sistema planetario, sino era simplemente un planeta de uno de los sistemas, de muchos otros sistemas que existen en la Vía Láctea. Entonces imagínense cambiar el paradigma de que somos el centro del universo al paradigma de que somos simplemente un punto en el universo. Entonces cambia la concepción del hombre y cambian también sus sueños, porque la ciencia tiene el poder de inspirar. Entonces puede inspirar grandes utopías, o sea, sueños de mundos mejores. La utopía del siglo XX científica no se ha escrito, como sí se escribió la utopía del Renacimiento. O sea, Francis Bacon escribe su utopía, la Nueva Atlántida, un tipo de ciudad ideal en donde la ciencia cumplía todas las funciones de ayuda al hombre y que incluso los sabios tenían una independencia para que cuando descubriesen algo que ellos pensaban la humanidad no estaba lista para recibirlo, pues sencillamente no lo comunicaran, sino hasta el momento en que el hombre pudiese hacer un buen uso de esa tecnología. Entonces, como ven ustedes, en el Renacimiento pues hubo todos estos avances y hubo una inspiración para una gran utopía, en realidad para varias grandes utopías, porque también de esta época es la utopía cuyo nombre es justamente ese de Tomás Moro, quizás la más famosa de todas las utopías. Pero ¿qué ocurre en el siglo XX? En el siglo XX hemos tenido descubrimientos verdaderamente asombrosos. O sea, el hombre ha llegado a la luna, el hombre ha sido capaz de crear una tecnología de comunicaciones que permite que el mundo se había convertido en una aldea global. El hombre ha descubierto las fuerzas no solamente del macrocosmos, sino del microcosmos. Y sin embargo, todo esto al hombre le ha producido una cierta inseguridad, de tal manera que lo que se ha escrito en el siglo XX no son grandes utopías, sino grandes antiutopías.
Una de ellas, la más famosa probablemente, sea Un mundo feliz de Aldous Huxley. Aquí la humanidad ya no se reproduce en una forma natural, sino se crean un número de personas que son las personas que se necesitan para realizar determinadas funciones, ¿no? Doctora, realmente interesante estos paradigmas, las utopías. Esto nos hace pensar que realmente a través del tiempo la ciencia cumple un papel importante para mejorar la vida aquí en nuestro planeta. Definitivamente. Si bien es cierto, leo la Biblia también, si bien es cierto el tema de la redondez de la Tierra y el estar sobre el espacio de la Tierra, realmente estaba escrito en un pasaje de la Biblia, lo tengo muy claro, y eso es lo que la experiencia de la ciencia nos está confirmando, lo que la Biblia ya lo decía. Más aún ahora también usted mencionó algo interesante en la conferencia, donde ya no solamente ahora la inteligencia está en el hombre, sino que ahora ya hay máquinas, hay robots con inteligencia. Cuéntanos esa parte que estaba muy interesante, que estoy escuchando ahora en la conferencia en el Costa Sol. Sí, efectivamente, un paradigma también que existía es que la inteligencia era simple y llanamente del hombre, que las máquinas jamás podrían tener una inteligencia desde el punto de vista de la creatividad, ¿no? O sea, a la máquina se la programa y simple y llanamente tiene una programación específica que es la que va a cumplir. Pero resulta que crean una máquina jugadora de ajedrez llamada Deep Blue, y esta máquina empieza a ganar de una manera sistemática a grandes campeones de ajedrez, hasta que juega con Garry Kasparov, ¿no? Y entonces él pierde la primera partida, pierde la segunda partida, pero a la tercera partida le gana la máquina, porque ya se da cuenta cómo está funcionando la máquina. Obviamente, a veces entre humanos hay lo que se dice el bluff, ¿no? A una jugada que realmente no tiene mucho sentido para que el otro se confunda y piensa, aquí hay un peligro tremendo, y haga una jugada que signifique un error significativo. Eso no hacen las máquinas. O sea, la máquina hace usted una mala jugada y se la cobra de inmediato, ¿no? Y entonces ya se va dando cuenta y dice Garry Kasparov, bueno, he salvado a la humanidad, ¿no? Usted nos hace recordar con una noticia mundial donde precisamente se enfrentó a la máquina. Exactamente, ¿no? Hablando de esto, del tema de la ciencia, usted va a participar también en este 8º Congreso Mundial de Juventudes Científicas en la ciudad de Lima. Dígame, ¿qué conferencia va a dictar allá y de qué se trata? Bueno, se trata de la conferencia Epistemología y Género. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Entonces, dentro de esta rama del conocimiento científico hay una serie de formas de explicar cómo funciona la ciencia, y hay un problema muy interesante que se llama el problema de la demarcación. ¿Cómo sabemos que esto es ciencia y esto no es ciencia? Entonces, por ejemplo, ¿por qué decimos que la alquimia no es ciencia y que sin embargo la química sí es ciencia? ¿Por qué la astrología no es ciencia y sin embargo la astronomía y la astrofísica específicamente son ciencias tremendamente respetadas? Entonces, diferentes autores han tratado de ver qué es aquello que diferencia lo científico de lo no científico. Y entonces tenemos, por ejemplo, toda la metodología inductivista, que es la que ha dado grandes resultados verdaderamente, que empieza con la observación, la experimentación, la comprobación y sobre todo el poder de predicción, la capacidad de descubrir leyes que nos permitan predecir cómo va a funcionar el mundo. Pero hay algunos, Popper justamente, que considera que realmente por el método de la inducción nunca tenemos una seguridad del 100%, porque todas las leyes son justamente universales y genéricas. Por ejemplo, si yo digo todas las partículas del universo se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias, yo no puedo comprobar que todas las partículas del universo efectivamente actúen así, porque cuando uno dice todas, se está refiriendo no solo a las partículas presentes, sino del pasado y del futuro. Entonces, ¿qué hace la inducción? De muchos se pasa a todos, y eso en lógica no puede ser. De muchos lo único que usted puede decir es muchos y no todos. Entonces viene Karl Popper y dice, ya, no, eso no es. Lo que hace que algo sea científico es la capacidad de ser falsado.
Después otro dice, Lácatos, no, lo que hace que algo sea científico es que la comunidad científica lo respalde. Y viene un Feyerabend y dice, no hay manera de distinguir entre lo científico y lo no científico, ¿ve? Entonces son posiciones diferentes de la epistemología. Y por otro lado, la parte de género es bastante interesante. O sea, los grandes científicos de la humanidad hasta este momento han sido varones. Si nosotros vemos la proporción de hombres que han ganado el premio Nobel en ciencias y de mujeres que han ganado el premio Nobel en ciencia, es verdaderamente la diferencia abismal. Prácticamente tenemos solo 2 premios Nobel mujeres en ciencia. Una, la famosa Marie Curie, ¿no? Y su hija, bueno, también fue una científica bastante notable. Pero en cambio, científicos hombres tenemos cantidades. Entonces la idea aquí, lo que pienso yo desarrollar, lo que estoy investigando, es hasta qué punto, digamos, la ciencia tiene características masculinas o femeninas. No en un sentido tampoco radical, porque ahora el tema de género, usted lo sabe perfectamente bien, es sumamente resbaloso. Antes hablábamos de sexualidad femenina, masculina, y los géneros eran correspondientemente femenino y masculino. Pero ahora tenemos gays, tenemos lesbianas, y finalmente la idea es de que cada uno es un género particular, porque el porcentaje de parte masculina y parte femenina varía de persona a persona, ¿no? Y eso precisamente la ciencia hace posible una investigación para muchas veces determinar por qué esta forma de conducta del hombre, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Doctora, en este 8º Congreso Mundial de Juventudes Científicas, ustedes como científicos se van a reunir, van a disertar varias conferencias en diferentes temas, pero al final me imagino que debe haber algún resultado que nos va a beneficiar a este país o al mundo entero. ¿A qué apunta este 8º Congreso Mundial de Juventudes Científicas? Bueno, este 8º Congreso Mundial de Juventudes Científicas apunta sobre todo a un problema que yo creo que no solamente tiene una magnitud mundial por las consecuencias, sino también por la actitud moral del hombre. Me refiero al problema ecológico. Muchos de los simposios están justamente destinados a ver cuál es el comportamiento del hombre con la naturaleza, cuál es la crisis actual en la cual nosotros estamos, porque ya no se trata, diríamos, de evitar la crisis. Estamos ya en una crisis ecológica. Definitivamente hay cantidades. ¿Sí? Doctora, estamos viendo un mundo donde los climas están cambiando. Exactamente. La geografía incluso está cambiando. ¿No? Exactamente. Está cambiando la geografía, los climas, el medio ambiente. Exacto. Y esto permite otro tipo de forma de vida aquí en nuestro planeta. Definitivamente, digamos que la naturaleza no está particularmente interesada en que el hombre continúe, ¿no? O sea, hemos visto que a lo largo de toda la historia se han sucedido diferentes especies como dominantes en el planeta. Nunca una especie ha dominado tanto como el hombre, pero estamos relativamente mucho menos tiempo que el que estuvieron los dinosaurios, ¿no? Entonces aquí lo que nos estamos jugando es la supervivencia del hombre en el planeta Tierra. Precisamente a eso quería hablarle, donde el hombre precisamente tiene mucha culpa en no administrar bien lo que tiene en este planeta, y es por eso que muchas cosas son causantes del mismo hombre. O sea, definitivamente, definitivamente. Lo causado. Entonces, exacto. Para eso está la ciencia, para regularizar, para orientar y para ver hasta qué grado realmente podemos mejorar, revertir esas cosas. Exacto, definitivamente sí. Digamos que estamos en una crisis, vamos a tener problemas con el agua, tenemos ya problemas con el aire que respiramos, tenemos problemas de alimentación. ¿Hasta qué punto la capa de ozono está causando? Yo vengo de Arequipa y ahí tenemos una radiación tan fuerte como la que se tiene en el desierto del Sahara. ¿Por qué? Porque ya no hay esa protección, está cada vez más delgada y dicen que en Arequipa hay ya prácticamente un hueco, ¿no? Entonces parece que las mismas personas tenemos mucha culpa, sobre todo quienes dirigen los países. Definitivamente. Están ciertos programas que beneficien, que suponemos deben beneficiar, pero muchos no están cumpliendo cabalidad, muchas veces por intereses egoístas se deja de lado lo que realmente nos dice que deberíamos hacer. La ciencia nos dice qué deberíamos hacer, pero otros intereses, al no aplicarlas, vienen estos problemas que estamos soportando en el planeta, como ya estamos hablando, ¿no? La capa de ozono, el agua contaminada, los cambios climáticos, todo esto realmente porque no se hace caso. ¿Qué hacer para que concientizar a los gobiernos, por ejemplo, para que sí tomen en cuenta
aspectos como estos congresos que van a sacar conclusiones muy interesantes. Sí, definitivamente en algunos congresos anteriores a este 8º congreso asistió el doctor Molina, que es parte de un grupo, es un mexicano, parte de un grupo que ganó el premio Nobel justamente por denunciar y estudiar lo delgada que está la capa de ozono sobre el planeta. Entonces él nos decía, los científicos prácticamente hemos hecho todo lo posible por hacer que los gobiernos tomen conciencia de esto, ¿no? Y más o menos me echaba a mí la bola, me decía, a ver si los filósofos logran convencer realmente a los gobiernos de qué están haciendo con el planeta, porque efectivamente los países que más contaminan son los más poderosos y son los que no quieren firmar el pacto de Kioto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que quienes tienen el poder no tienen, sin embargo, la sabiduría para tratar adecuadamente al planeta. Entonces la filosofía no solamente es filosofía de la ciencia, la filosofía también tiene una rama importantísima que es la ética. Y entonces en la ética se ven los principios que deben regir la conducta del hombre y que actualmente con la bioética, que justamente es una de las mesas que también se van a dar en este congreso, ha encontrado que hay 4 principios que deben regir la conducta del hombre. Y yo digo que no solo del hombre con el hombre, sino del hombre con la naturaleza. El primer principio es el de no maleficencia. Jamás se debe hacer daño. No se debe hacer daño a ninguna persona y tampoco se debe hacer daño a la naturaleza. El segundo principio es el principio de justicia. El principio de justicia significa que no se debe tratar mal a nadie por cuestiones de discriminación, de raza, etc. Se descubrió en ciencia, por ejemplo, que unos científicos que estaban deseando ver cuáles eran las últimas etapas de la sífilis, dejaron de dar la medicina que ya se había descubierto para curar esta enfermedad, que en un momento fue tan, ¿qué diríamos?, tan problemática como el SIDA. Dejaron de darles la medicina para que la enfermedad avanzara. Y algunas de estas personas murieron. ¿Pero con quién lo hicieron? Lo hicieron con una colonia de negros, pobres. ¿Se habrían atrevido a hacer eso con hombres blancos y ricos? No. Entonces, la justicia es otro principio que debe regir siempre. Hay también el principio de la autonomía, respetar la libertad del otro, respetar su forma de ser. Y hay otro principio, finalmente, que viene a ser el principio de solidaridad. O sea, el hombre es una persona vulnerable. Somos seres tremendamente frágiles. En cualquier momento estamos expuestos a perder nuestra salud y nuestra vida. Entonces, esa misma vulnerabilidad nos debe hacer ser simpatéticos con los demás. Cuando uno está bien y otros están mal, pues hay que ayudarlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, desgraciadamente en mi tierra, en Arequipa, acaba de haber un terremoto bastante fuerte, han perdido la vida varias personas, hay heridos, y entonces es el momento en que realmente se muestra la solidaridad de las personas. Así es, doctora. Mire, en realidad hablar de ciencia es algo extenso. Sabemos que su caudal de conocimiento es importante para nuestro país, para el mundo entero, y que realmente muchos quisiéramos estar escuchándole bastante. Esa experiencia es algo que nos sirve a todos personalmente y también a la humanidad. ¿Cuál es su invitación para este 8º Congreso Mundial de Juventudes Científicas? Por favor, diríjase a nuestro público que lo ve, no solamente acá en este país, sino en todo el mundo, para que de repente estén participando en este evento y así también sacar conclusiones que sirvan a este país y a este planeta. Bueno, en primer lugar, vuelvo nuevamente a agradecer a usted que nos permite llegar al mundo, como usted lo dice. Internet es una de las grandes aspiraciones que tuvo el hombre y que por fin logró, la comunicación a nivel de todo el planeta. Por favor, no dejen de asistir a este congreso. Es un congreso que se prepara con mucha dedicación, con mucho cuidado. Los expositores, que yo siento verdaderamente como un gran honor ser parte de todo este staff de expositores, están dispuestos a mostrar todo lo que saben en beneficio de la humanidad. Porque la idea de estos congresos es que la ciencia no es simplemente acumular conocimiento por conocimiento, sino hacer que estos conocimientos sirvan en función del bienestar humano. Entonces, no dejen de asistir. Realmente el precio que se les está dando ahora con esta oferta es un precio bastante manejable, que lo pueden perder en cualquier
actividad social y que realmente no les va a dar el provecho que les dará este congreso. Gracias, Los esperamos a todos con muchísimo cariño. Gracias, doctora Teresa Arrieta de Guzmán. Interesantes sus declaraciones y más aún gozamos pues gozamos de la ciencia. Estamos a través de internet en nuestra página www.destape.tv. Desde Chiclayo para el mundo estamos viendo esta entrevista y realmente la ciencia ha hecho posible esto, precisamente que nos veamos desde cualquier punto del mundo. Bien, vamos a culminar esta entrevista, doctora, y vamos a dar paso a nuestra pausa, a nuestros auspiciadores para dar paso también a otra entrevista. Gracias, doctora Teresa Arrieta.